La vendieron como prisionera. El hombre que la liberó no sabía que era la comandante suprema. No me toques, humana. No necesito que tus palabras se interrumpan mientras se desplomaba contra la pared de la cueva, su enorme cuerpo deslizándose por la piedra húmeda con un sonido como el de un trueno que se apaga. Llevaba allí 2 días, quizá 3. Una cadena se atornillaba a un collar de hierro alrededor de su cuello, anclándola a la pared como a un animal. Tenía las muñecas en carne viva. Tenía los labios agrietados. Afuera, la lluvia helada azotaba el paso de montaña, y los hombres que la habían vendido hacía tiempo que se habían ido, seguros de que no sobreviviría al frío. Edran solo se había agazapado en la cueva para escapar de la tormenta. No era nadie, un cordelero de la tierra, que no llevaba nada más que una mochila desgastada y una pequeña cuchilla para cortar. Avanzó hacia ella de todos modos, con las manos en alto y el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Ella lo observó con ojos que no suplicaban. Incluso encadenada, incluso temblando, se comportaba como alguien acostumbrado a ser obedecido. No notó el anillo de hierro en su dedo, ahora ennegrecido, pero bajo la mugre, sin duda, el sello de un comandante. Simplemente empezó a trabajar en la cadena. Si fueras Edín, te habrías detenido a ayudarla o te habrías marchado. ¿Y crees que es solo una prisionera o algo mucho más grande? Deja tu respuesta en los comentarios y suscríbete para no perderte lo que sucede cuando finalmente le dice quién es en realidad. La aldea de KTH se asentaba en el límite del bosque gris, donde comenzaban las montañas. Según la mayoría de la gente, terminaba la civilización. No era un lugar que la gente eligiera para vivir. Era un lugar al que la gente llegaba. Edín Mos había acabado allí hacía 7 años, a los 23, con una mano rota, la cartera vacía y sin ningún otro sitio a donde ir. Ahora tenía 30, y Carl se había convertido en la figura de su vida, no porque fuera buena, sino porque le resultaba familiar. Su cabaña se encontraba en el extremo norte de la aldea, media enterrada en agujas de pino, y había sido reparada tantas veces que las paredes parecían más parches que madera original. El techo tenía goteras por 3 sitios. Tenía ollas de barro debajo de cada gotera, y con una tormenta, su ritmo se convertía en una especie de música a la que se había acostumbrado. Fabricaba cuerdas. Era un trabajo honesto, aunque no interesante. Recogía cáñamo de los comerciantes del valle, lo retorcía y trenzaba en largas espirales en su patio y lo vendía a los leñadores y ribereños que pasaban 2 veces por temporada. Era bueno en ello. Sus manos, a pesar de la vieja lesión en el dedo medio derecho que lo había dejado torcido y rígido, podían leer la tensión y el grosor como otros hombres leen los rostros. Nunca hacía una cuerda que se rompiera antes de tiempo. Había aprendido el oficio de su padre, quien lo había aprendido del suyo. La familia Mos había sido cordelera durante 3 generaciones, sin nada destacable y contenta. Edín fue el último de ellos. Su madre había muerto cuando tenía 12 años, con fiebre, de forma rápida y despiadada. Su padre le siguió 4 años después, no por enfermedad, sino por algo menos identificable, algo que ocurre cuando la razón de una persona para continuar cada día desaparece silenciosamente. Edín se había quedado con las herramientas, la cabaña y un perro llamado Spool, que vivió 8 años más antes de seguir el mismo camino tranquilo. Una vez intentó ser algo más. A los 19, siguió a una chica llamada César al pueblo comercial de Droven, creyendo que el amor y una nueva ciudad eran el mismo tipo de nuevo comienzo. No lo eran. César había elegido al hijo de un comerciante con las manos limpias y un futuro que no olía a cáñamo. Edín había regresado acá con menos de lo que se había ido, no solo en dinero, sino con la confianza particular que un joven tiene antes de que la vida lo corrija. No lo había vuelto a intentar, ni con amor, ni con ciudades. Lo que tenía, en cambio, era un código tan simple que apenas merecía el nombre. No dejaba el sufrimiento desatendido. Eso era todo. Ni heroísmo, ni ideología, solo la incapacidad de pasar junto a algo herido sin detenerse. Había llevado perros heridos del camino. Había estado sentado con la vieja Meret, la viuda del molinero, durante 3 inviernos de dolor, sin decir nada más que aparecer con leña. Una vez trepó a un árbol durante una tormenta para liberar a un halcón atrapado en una trampa, ganándose un corte en el antebrazo. No esperaba agradecimiento. No esperaba nada. Ayudó porque la alternativa era convertirse en el tipo de persona que no lo hacía, y había visto cómo era eso. Fue esta cualidad, común y corriente, instintiva y completamente inconsciente, la que lo llevó a esconderse en la cueva esa noche y luego seguir avanzando en lugar de retroceder. La orca era la persona más grande que había visto en su vida.
Superaba a cualquier hombre en Cart por una cabeza e incluso se apoyaba contra el muro de piedra. Sus hombros eran anchos como la puerta de un granero. Su piel era de un verde grisáceo intenso, del color de la pizarra después de la lluvia. Su cabello, oscuro y espeso, se había desprendido de lo que una vez fue una trenza y le caía sobre la cara y un hombro en cuerdas enredadas. Su ropa había sido buena en el pasado. Idren pudo ver que, incluso en la penumbra de la cueva, la tela no era lana tosca y hilada. Era algo más pesado, con cierta estructura, y a lo largo de lo que quedaba del cuello, pudo distinguir un oscuro bordado antes de que el barro y la sangre lo oscurecieran. La cadena era de hierro pesado y sólido, del tipo que se usa para ruedas de molino y puertas de puerto. Iba desde el collar en su garganta hasta un perno hundido profundamente en la pared de la cueva. Quienquiera que la hubiera puesto allí no lo había hecho sin cuidado. Ella lo observaba con sus enormes ojos oscuros, e incluso a través del agotamiento y el dolor, esos ojos estaban absolutamente alerta. Eran los ojos de alguien que lo evaluaba todo. Amenaza, distancia, intención. Antes de decidir cómo responder, le había dicho que no la tocara. Luego perdió las fuerzas para seguir diciéndolo. Edin se agachó a su altura, lo que lo colocó muy por debajo de su vista, incluso sentado. Abrió su morral lentamente, sin hacer movimientos bruscos, como si se acercara a un animal asustado. Tenía agua, no mucha, pero suficiente. Se la ofreció. Ella lo miró fijamente, luego a él. Él lo dejó en el suelo entre ellos y volvió a mirar la cadena. El perno era viejo. No la cadena lo que era nuevo. Sin el perno había sido clavado en una estructura de hierro existente, algo que quedaba de una estructura anterior. Pasó los dedos por ella, sintiendo el óxido bajo el metal más nuevo. Su espada era demasiado pequeña para hacer palanca, pero el suelo de la cueva tenía piedras sueltas, y su instinto de cordelero le decía que, con el ángulo adecuado y la fuerza suficiente, el hierro viejo y la piedra húmeda no se llevaban bien. Trabajó en silencio. Ella lo observó todo el tiempo. En algún momento, sin que él se lo pidiera, cambió ligeramente de posición, lo justo para darle mejor acceso al perno. Era algo pequeño, pero era una elección. Encontró detrás de su hombro izquierdo, apenas visible en el borde rasgado de su túnica, una marca en su piel. No la miró lo suficiente como para comprenderla. Tenía trabajo que hacer. Lo que no sabía, lo que no podía saber, era que el patrón de cicatrices que formaba esa marca solo se otorgaba a un rango del clan Borai. No era decorativo. No era afiliación a un clan. Era autoridad de mando, la marca del comandante supremo. El ser que controlaba los movimientos de cada guerrero, cada máquina de asedio, cada tratado o declaración de guerra proveniente del pueblo Borai. La mujer encadenada a la pared de esa cueva no era una prisionera de guerra. Ella era la razón por la que las guerras terminaban. Él liberó el cerrojo justo antes de la medianoche. No le preguntó su nombre esa primera noche. Ella no se lo ofreció. Lo que le ofreció en cambio, después de que le ayudara a ponerse de pie y le diera el resto del agua, fue una sola mirada, no exactamente de agradecimiento, sino algo similar, un reconocimiento. Él había hecho algo. Ella lo había observado. Estaban a mano. Apenas podía caminar. Él no le había preguntado a dónde quería ir. Simplemente había empezado a caminar hacia la cabaña, y al cabo de un momento, ella lo había seguido. Edran había crecido sin mucho, pero comprendió que crecer sin mucho no era lo mismo que no saber nada de calidad. Había manejado cuerdas caras. Había visto telas finas en los mercaderes que pasaban por Cart. Mientras caminaba delante del orco bajo la lluvia torrencial, estaba cada vez más seguro de que lo que fuera que ella hubiera llevado puesto antes de que estuviera roto y embarrado había costado más que todo lo que poseía. No lo dijo. En la cabaña, encendió el fuego y le dio su mante su silla, el único mueble decente que tenía, un asiento ancho que él mismo había hecho con roble de río. Ella se sentó como si se sentara en sillas como esa todos los días, con la espalda recta a pesar del cansancio, la barbilla a la altura. Notó que había metido la mano derecha, la del anillo, debajo del muslo. Preparó un caldo con hierbas secas y un trozo de pan de 3 días. Lo calentó en el fuego y lo puso a su lado sin hacer comentarios. Ella lo miró un largo rato. Luego dijo, con su tono formal y cuidadoso, que no estaba acostumbrada a recibir comida de desconocidos. Él le dijo que no tenía por qué comérsela. Ella se lo comió. Su nombre, dijo finalmente, era Bra, solo que no tenía apellido ni origen. Él no la presionó. Le dijo su nombre, su oficio y el nombre de la aldea. Le dijo que podía descansar hasta que se recuperara lo suficiente como para continuar a donde fuera.
Le dijo que había un jergón en la esquina donde podía dormir, o en la silla si lo prefería, y que él tomaría la palabra. Ella dijo que esto era innecesario. Él dijo que no era un problema. Hubo un largo silencio en el que ella pareció reevaluar algo fundamental sobre su comprensión del comportamiento humano. El recuerdo decisivo de Edín, ese del que no hablaba, pero que vivía en el fondo de cada decisión que tomaba, era de su 19º año antes de Cesa, antes de Droven. Hubo una inundación en la primavera. El río Grey Guo se desbordó, tragándose las granjas bajas en el borde del valle. Había estado entre los hombres que fueron a ayudar. Se habían movido rápido, sacando la gente de los tejados y las ventanas superiores. Había estado cruzando hacia una granja donde se veía a un niño en una ventana superior cuando el agua cambió de dirección, una oleada río arriba, y en el caos de llegar a un terreno más alto, perdió de vista la ventana. Para cuando regresaron a la granja, el niño había desaparecido. Él no había causado esto. Lo sabía. Los hombres que organizaron el rescate lo dijeron. Su padre lo dijo. La lógica era obvia, pero había mirado a la ventana y había calculado su propia seguridad primero durante 3 segundos, y entonces llegó la oleada. 3 segundos. Había cargado con esos segundos desde entonces, no como una culpa que lo destruyera, sino como un recordatorio, una calibración. Ya no se permitía calcular así. Movía primero y evaluaba después. Por eso había caminado hacia la horca encadenada en lugar de alejarse de ella. El verdadero nombre de Var, su nombre completo, el que solo se pronunciaba en el consejo formal y en las ceremonias de juramento de los Borai era Var y Dorat, comandante supremo de las extensiones del norte, voz de la madre del clan, artífice del acuerdo del Bosque Gris. Tenía 31 años. Había ostentado el mando durante 6 años desde la muerte de su predecesor, un hombre llamado Dorat, a quien había amado como a un padre y enterrado con todos los honores de guerra en una ladera que había elegido personalmente. Ella no había elegido esta vida. Había sido moldeada para ella desde que tuvo edad suficiente para empuñar una espada de entrenamiento. Hija de un jefe guerrero y una enviada diplomática, había crecido comprendiendo que su valor era estratégico. Le habían propuesto matrimonio y lo habían discutido antes de cumplir los 20. Había rechazado 3 acuerdos argumentando que no podía liderar eficazmente desde una alianza política que no respetaba. Los ancianos del clan no estaban contentos. Su madre había comprendido lo que nadie esperaba. Ni sus consejeros, ni su clan, ni los comerciantes y emisarios que acudían a negociar a su mesa, era que sería traicionada por su propia escolta. Había viajado al sur para una cumbre, una secreta, no anunciada, cruzando el paso de montaña con una pequeña guardia para evitar llamar la atención. Su segundo al mando, un guerrero llamado Breca, que la había servido durante 4 años y en quien confiaba plenamente, había dispuesto que se vigilara el pasado. La emboscada había sido rápida y precisa, no con la intención de matarla. Más tarde se dio cuenta de ello, sino de venderla a un comerciante que comerciaba con activos políticos inusuales. Un comandante orco encadenado valía más que uno muerto. Se había despertado en esa cueva con el collar en el cuello y 2 días de niebla por lo que fuera que la hubieran drogado. Había estado sola. Los hombres que la vendieron le habían dicho a comerciante que era una guerrera de clan de cierta importancia. No sabían quién era realmente. Por eso, comprendió, seguía viva. Si el comerciante lo hubiera sabido, la habrían trasladado de inmediato. En cambio, fue descuidado, dejándola encadenada en una cueva mientras organizaba el transporte, y entonces un cordelero de una aldea de la que nunca había oído hablar entró para protegerse de la lluvia. Aquella primera noche, yacía en su jergón, escuchándolo respirar en el suelo, y pensaba en que le había cedido su cama sin que se lo pidiera y sin esperar nada a cambio. En 6 años al mando, le habían ofrecido cosas constantemente, regalos, alianzas, halagos, lealtad, pero siempre con la matemática de la recompensa visible en el fondo. Este hombre no tenía matemáticas. Había visto el sufrimiento y se había acercado a él. Ella no sabía qué hacer con eso. Tampoco dormía bien. Los sueños llegaban como siempre. El sonido del último aliento de Drat. El peso de la marca de mando presionándose contra su hombro. Los rostros de los guerreros que había enviado a la batalla, algunos de los cuales no habían regresado. Estaba acostumbrada a los sueños. Había aprendido a despertar de ellos en silencio, como los líderes aprenden a no mostrar debilidad. No sabía que la oía. Los primeros 3 días fueron cuidadosos y silenciosos. Le cambiaba el vendaje de las muñecas cada mañana. Las esposas las habían cortado, y ella se sometía a ello con la expresión de quien tolera una inconveniencia necesaria. Él usó un pus.
Lo hacía con corteza y hojas secas que guardaba para sus propias heridas, y aunque no era una medicina sofisticada, era efectiva. Ella lo notó. Al segundo día, le preguntó dónde lo había aprendido. Él le contó que su padre le había enseñado que la cuerda, el trabajo y la tala de árboles dejaban al hombre familiarizado con cortes e infecciones. Archivó esto junto con las demás observaciones que estaba haciendo. Manos hábiles, conocimiento de hierbas, discreta. Competencia. No era lo que esperaba de un aldeano humano. Cocinaba comida sencilla, gachas de cereales, pescado seco, tubérculos. Las porciones eran pequeñas. Ella no se quejó. Comía lo que le daban, lo que le decía algo sobre su propia hambre y también sobre su moderación. Había visto a gente comer cuando realmente se moría de hambre. Ella comía como alguien que había decidido que comer era necesario y que iba a hacerlo correctamente. Al tercer día, se paró junto a su ventana y lo observó retorcer cuerdas en el patio. Trabajaba en el frío temprano, con el aliento entrecortado, moviendo las manos a un ritmo que había mantenido desde la infancia. Ella lo observó durante un largo rato. Él era consciente de su mirada y mantenía un movimiento firme. Más tarde, cuando entró, ella le dijo que su trabajo era meditativo. Era una observación, no un cumplido. Él lo pensó y estuvo de acuerdo. Ella le preguntó si podía enseñarle. Él miró sus manos, enormes y marcadas por la fuerza de la batalla, y dijo que podía intentarlo. Al principio le fue mal. Sus dedos eran demasiado fuertes. No dejaba de quebrar el cáñamo. Él le enseñó a sentir la tensión en lugar de aplicar fuerza, a escuchar la información. Aprendió con rapidez una vez que comprendió el principio. Al final de la lección, había hecho 60 centímetros de trenza aceptable y la examinó con la expresión concentrada de quien no acepta la mediocridad en nada, ni siquiera en actividades que nunca volvería a necesitar. Él pensó que parecía complacida, aunque no lo dijo. Esa noche, se sentaron junto al fuego por primera vez sin que el silencio resultara incómodo. Ella le preguntó sobre el pueblo, sobre las rutas comerciales, sobre la política de las regiones montañosas, preguntas que parecían casuales, pero que tenían la estructura de una evaluación militar. Él respondió con sinceridad, preguntándose por qué quería saberlo. Ella le enseñó 2 palabras en la lengua borai. La primera significaba algo entre honor y deuda, una palabra sin equivalente humano, el estado de deberle a alguien algo que no se podía pagar con bienes. La segunda significaba hogar, pero más específicamente, el lugar que guarda tu nombre. Practicó ambas palabras con una pronunciación imperfecta, y ella lo corrigió sin crueldad, lo cual le sorprendió. La hizo reír al cuarto día, completamente por accidente. Había estado reparando una sección de tejado, pisó una tabla suelta y se sentó de repente e indignamente en el barro. Y el sonido que ella emitió, sobresaltado, no fingido, fue profundo y genuino, y llenó el patio como una campana. Se tapó la boca de I.N.M. En cambio, fue descuidado, dejándola encadenada en una cueva mientras organizaba el transporte, y entonces un cordelero de una aldea de la que nunca había oído hablar entró para protegerse de la lluvia. Aquella primera noche, yacía en su jergón, escuchándolo respirar en el suelo, y pensaba en que le había cedido su cama sin que se lo pidiera y sin esperar nada a cambio. En 6 años al mando, le habían ofrecido cosas constantemente, regalos, alianzas, halagos, lealtad, pero siempre con la matemática de la recompensa visible en el fondo. Este hombre no tenía matemáticas. Había visto el sufrimiento y se había acercado a él. Ella no sabía qué hacer con eso. Tampoco dormía bien. Los sueños llegaban como siempre. El sonido del último aliento de Drat. El peso de la marca de mando presionándose contra su hombro. Los rostros de los guerreros que había enviado a la batalla, algunos de los cuales no habían regresado. Estaba acostumbrada a los sueños. Había aprendido a despertar de ellos en silencio, como los líderes aprenden a no mostrar debilidad. No sabía que la oía. Los primeros 3 días fueron cuidadosos y silenciosos. Le cambiaba el vendaje de las muñecas cada mañana. Las esposas las habían cortado, y ella se sometía a ello con la expresión de quien tolera una inconveniencia necesaria. Él usó un pus. Lo hacía con corteza y hojas secas que guardaba para sus propias heridas, y aunque no era una medicina sofisticada, era efectiva. Ella lo notó. Al segundo día, le preguntó dónde lo había aprendido. Él le contó que su padre le había enseñado que la cuerda, el trabajo y la tala de árboles dejaban al hombre familiarizado con cortes e infecciones. Archivó esto junto con las demás observaciones que estaba haciendo. Manos hábiles, conocimiento de hierbas, discreta.